Buenos días nuevamente con todos. Es un gusto para mí compartir nuevamente un curso dirigido hacia ustedes, personas que se encuentran en esta oportunidad involucrados en la parte eléctrica, ¿no? Este curso se enfoca directamente en los trabajos eléctricos, viendo ciertos aspectos importantes como la seguridad, el conocimiento y buenas prácticas para un trabajo seguro y eficiente. Tenemos ciertos pilares fundamentales que van a hacer que lo mencionado se cumpla al 100%, ¿no? Bien, entre ello podemos decir la seguridad que identifica y controla los riesgos, la normatividad que es muy importante, cumple con las normas y estándares vigentes, las buenas prácticas, aquí vamos a hablar netamente de los procedimientos de trabajo seguro, y las competencias eh, implica desarrollar habilidades para los trabajos eléctricos. Entendemos que ustedes ya están relacionados a esta parte, así que las competencias ya se encuentran de alguna forma encaminadas. Este curso tiene por finalidad recordar, refrescar y también actualizar ciertas competencias de cada uno de ustedes, ¿no? O de cada uno de nosotros en este caso, y de todos los involucrados. Esto nos va a permitir de lleno cumplir estándares relacionados a los trabajos eléctricos con la finalidad, pues, de salvaguardar siempre la integridad de los trabajadores. Eso es muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante. Bien, el módulo uno, vamos a hablar sobre la introducción a la seguridad eléctrica. Como todo curso, siempre hay objetivos de capacitación. Estos objetivos de capacitación están enfocados a poder medir cuáles finalmente van a ser las capacidades que ustedes deben tener, lograr, refrescar o actualizar para poder cumplir un procedimiento adecuado, un procedimiento seguro, una planificación eficiente con la cual pues vamos a desarrollar siempre un trabajo en salvaguarda de la integridad del trabajador y también de las instalaciones en este caso, ¿no? Importancia de la seguridad eléctrica. Lógicamente, es tácito que tenemos una importancia o una gran importancia en la parte de seguridad eléctrica, puesto que todo nuestro entorno se mueve con energía. Entonces, debemos tener presente cada parte, cada componente, cada procedimiento, cada estándar, cada equipo nos va a llevar a siempre realizar un trabajo eficiente. Si nosotros desconocemos o no le damos la importancia adecuada, vamos a tener desde ya un inconveniente, ¿no? No vamos a estar de repente con la motivación adecuada para poder desarrollar competencias necesarias e indispensables para el desarrollo del presente curso o para el desarrollo de sus actividades cotidianas, que es básicamente para lo cual estamos reunidos este día, ¿no? Eh, como todo como todo elemento de capacitación o como cada tema que se pueda desarrollar, siempre tiene estadísticas, ¿no? Y aquí podremos hablar de repente en algún momento sobre las estadísticas basadas en los accidentes eléctricos, ¿no? Se reportan en su totalidad, se ocultan, verdaderamente tenemos una estadística actualizada o solamente sabemos lo que se reporta, ¿no? Aquí hay varias interrogantes que podremos despejar o podremos comentar en el momento adecuado, basado pues en la experiencia, basado en lo que se puede investigar con respecto a este ítem, ¿no? Ya lo trataremos a fondo más adelante. También es muy importante poder tener en cuenta los conceptos básicos y fundamentales de la electricidad. Con ello nosotros nos vamos a relacionar de forma abierta, de forma directa, y vamos a poder entender mucho mejor los puntos claves dentro del proceso de elaboración de un procedimiento o dentro del proceso de la ejecución de un procedimiento, básicamente de la realización de los trabajos, ¿no? Para ello, pues, necesitamos siempre, siempre
tener la seguridad de que nuestro trabajo basado en un procedimiento va a ser el adecuado, el más eficiente y el que va a proveer de una respuesta inmediata ante una situación de peligro, ¿no? Que muchas veces son las que se afrontan en esta parte eléctrica. Los objetivos de la capacitación. Bien, como objetivo de la capacitación tenemos principalmente el desarrollar las competencias necesarias para identificar, evaluar y controlar los riesgos eléctricos durante la ejecución de trabajos eléctricos, promoviendo prácticas seguras de trabajo de acuerdo con la legislación vigente y las buenas prácticas de seguridad, ¿no? Aquí hay situaciones que muchas de las veces se suelen escapar de las manos, ¿no? A veces no se miden los riesgos eléctricos durante la ejecución de trabajos. No hay un protocolo. En alguna capacitación anterior habíamos mencionado, por ejemplo, un sector de una ciudad, un sector A, por decirlo de alguna forma, tiene un corte programado el día domingo de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces la empresa dice, ok, como hay un corte programado, vamos a realizar el cambio de un transformador. ¿Cuánto tarda el cambio de un transformador? Por citar un ejemplo, ¿no? Que recuerdo más o menos cómo estaba enfocado este caso. Digamos que 2 horas tardaba cambiar el equipo, ¿no? Entonces empiezan a trabajar, no hay nadie de seguridad por ser domingo, el equipo no está completo, no hay un supervisor a cargo, solamente personal técnico operativo, ¿no? Entonces se restablece la energía, no a las 3 horas, sino se restablece a las 2 cuando ellos todavía se encontraban trabajando, ¿no? No realizaron ciertas prácticas como el bloqueo, por ejemplo, no aplicaron ninguno de estos controles y sencillamente al retornar la energía, sufrieron graves daños, ¿no? Daños con consecuencias, pues, mortales. Entonces, siempre, como lo he mencionado en otras capacitaciones, debemos tener en cuenta cuáles son los riesgos, ¿no? La evaluación y cómo es que vamos a abordar una situación así, que es lo más importante. Entonces, vamos a ver de forma muy puntual cada uno de los aspectos con la finalidad, pues, de entender cada parte de la programación de este curso. Tenemos objetivos específicos muy importantes de mencionar porque son los que vamos a lograr al finalizar la misma, ¿no? Nos indica al finalizar la capacitación, el participante será capaz de, bueno, identificar los peligros eléctricos presentes en su área de trabajo. Ya podrá tener conocimiento basado en la simbología, basado en los tipos de equipos que se encuentran, cuál es el riesgo que se tiene, ¿no? Es muy importante. Dice reconocer los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Aquí detenernos un poco porque la bibliografía, los cursos nos indican que mayormente cuando hay una descarga o cuando se produce una descarga, la energía ingresa al cuerpo digamos que, por ejemplo, por las manos, y esa energía también tiene que salir, ¿no? Tiene que salir, como se dice en términos sencillos, ¿no? Y al momento de salir, pues causa daño, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez una persona que se electrocutó, estaba sin polo, su espalda estaba transpirada y se acerca hacia una toma de energía y sufre una descarga en la espalda y la energía o la corriente termina disipándose en su mano. Su mano quedó hecha como una roseta de popcorn de esa forma, ¿no? Entonces son situaciones bastante difíciles, apremiantes, que hacen que nosotros podamos tener muy en cuenta cada situación para poder sobrellevar y evitar algún tipo de lesión, ¿no? Bien, utilizar correctamente los equipos de protección personal. Esto es bastante importante. Si nosotros no utilizamos correctamente los equipos de protección personal, entonces ya vamos a tener un inconveniente, ¿no? Porque la protección va a disminuir.
y lo que no queremos es mantenernos protegidos completamente para evitar algún tipo de lesión, ¿no? Siempre también hay personas que por desconocimiento se acercan, ¿no? Y eso no debe ocurrir. Entonces ahí nosotros debemos que utilizar nuestra experiencia, nuestra forma de solucionar problemas para poder generar un espacio adecuado al trabajo, sin riesgos aparentes y que ninguno de los involucrados pueda sufrir algún tipo de lesión, ¿no? Eso sí, tenerlo bastante en cuenta. ¿Qué es la seguridad eléctrica? Bien, la seguridad eléctrica es el conjunto de normas, procedimientos, medidas preventivas y controles destinados a proteger a las personas, equipos e instalaciones contra los riesgos derivados del uso de la energía eléctrica. Su objetivo principal es prevenir electrocuciones, quemaduras, incendios, explosiones, daños a los equipos, pérdidas económicas e interrupción del servicio. Bien, ya habíamos hablado, en realidad una persona que esté involucrada en una electrocución o que haya sido electrocutado, se debe cuidar con bastante tino, bastante precaución, ¿no? La misma situación amerita que se tomen los controles necesarios para poder, de momento, ayudar al trabajador y esperar si es que ocurre de repente la emergencia o el incidente sobrepasa nuestras capacidades, entonces nosotros tenemos que mantener a esta persona para poder entregárselo al equipo, por ejemplo, en este caso que acuden son los bomberos, ¿no? Entonces a ellos y ellos puedan realizar una evaluación y poder dirigirlo a un centro de atención cercano, ¿no? Entonces ahí bastante cuidado con ello. Eh, con respecto a las quemaduras, habíamos ya hablado hace un momento algo de esta parte, ¿no? Las quemaduras, obviamente, no se les quita la ampolla, no perforamos la ampolla para sacar el agua, no, porque después esa parte se infecta y vamos a tener inconvenientes, ¿no? Yo creo que este, podemos ahí ver esa parte con la finalidad, pues, de no lesionarnos, ¿no? Y recuerden que las ampollas, bueno, no se abren, no se aperturan, ¿no? Eso sí, bastante cuidado con ellos, ¿no? Los incendios, bien, sí, muchas de las veces el trabajar con energía pues genera que haya un incendio, ¿no? A veces nos descuidamos y terminamos pues en los peores escenarios que hemos visto, con incendios de gran magnitud, donde conlleva llevar 20, 30 carros, unidades, ¿no? Entonces, siempre hay que tener o ser cautelosos para evitar justamente este tipo de situaciones o condiciones, ¿no? Explosiones, claro que sí, la energía pues obviamente puede encender algo que pueda tener un material combustible, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener nosotros en cuenta esta parte para poder ubicar y darle la mejor condición con la finalidad pues de tener este tipo de incidentes, ¿no? Ahora, daños a los equipos, claro que sí, ¿no? Si hay un incendio, si hay una explosión, si hay una electrocución o va a haber una descarga, y si estos equipos, por ejemplo, no están aterrados o si estos equipos no tienen protecciones, entonces van a sufrir daños, pues, ¿no? Eso es en definitiva. Lógicamente, todo equipo que se pueda dañar o la infraestructura o sencillamente las personas van a incurrir en pérdidas económicas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto el seguro puede activarse, eh, podría activarse si hay un tema de negligencia, entonces vamos a, vamos a tener por ahí algún tipo de multa, ¿no? Ahora recordemos también que el trabajador ya puede estar incapacitado y no va a realizar las actividades, entonces también ahí se deviene una connotación de una pérdida económica. El mismo trabajador, al no poder realizar sus actividades, también tiene un tema de pérdida económica, ¿no? Que eso, bueno, obviamente eh,
las empresas tienen que manejar muy bien debido pues que, debido a que los técnicos con los que cuenta pues son técnicos altamente capacitados y que no es difícil, no es tan fácil conseguirlos para que puedan desarrollar las actividades, ¿no? Entonces ahí sí, bastante siempre cuidado. Interrupción del servicio, claro, pues no, un incendio, un incendio en un transformador o el robo de cables o cualquier situación, pues va a tener como implicancia de repente mayores observaciones, la paralización de la obra, entre otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que ser personas atentas, vigilantes, que realicemos la salvaguarda de los equipos, la salvaguarda principalmente de nuestra integridad y también poner a buen recaudo, pues, instalaciones o equipos que puedan haber donde nosotros nos encontramos realizando la labor, ¿no? Esto hay que tenerlo bien, bien en claro. ¿Por qué es importante, dice la electricidad? La electricidad, como todos lo saben, facilita nuestras vidas o nuestras actividades diarias. Nos lo dije al momento de iniciar el curso, y nosotros todo lo que está a nuestro alrededor consume energía, ¿no? Entonces nosotros somos los encargados de ponerle la luz al trabajo, ¿no? Entonces, por ello, pues el profesionalismo que se tiene para poder desarrollar trabajos eficientes, ¿no? Eso sí, indudablemente es algo bastante importante, ¿no? Dice, la electricidad facilita nuestras vidas diarias, sin embargo, cuando no se controla adecuadamente, puede convertirse en una de las fuentes de accidentes más graves en el trabajo. Los accidentes eléctricos suelen caracterizarse por alta gravedad, lesiones permanentes, incapacidad laboral, fallecimientos, daños impropios en la infraestructura, ¿no? Esto sí hay que tener muy en cuenta porque dependiendo del incidente o del accidente, vamos a tener desde ya pues una gravedad, ¿no? Entonces, de nosotros va a, eh, digamos que va a ser la responsabilidad de generar una atención rápida o inmediata, ¿no? Cuando se tenga una lesión de alta gravedad, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un protocolo, un procedimiento a seguir en estos casos. Y eso de repente hay que revisarlo, informarnos un poco más, porque nosotros, si de repente no nos pasa, entonces no leemos o no sabemos, ¿no? Pero la idea es que cada uno de ustedes genere, pues, el tiempo necesario para poder aprender un poco más, ¿no? Eso sí, bastante importante. Hemos hablado de que muchas veces hay pérdida de extremidades o de partes del cuerpo, entonces ya ahí hablamos de lesiones permanentes, ¿no? Y ahí es bastante complicado porque la persona siempre va a necesitar de alguien para poder desarrollar sus actividades, ¿no? O, y es el peor escenario, ¿no? El tema de incapacidad laboral pues deviene de lo anterior, ¿no? Lo más triste que puede haber, lógicamente, pues es el fallecimiento de la persona, ¿no? Tanto porque se electrocutó y cayó, porque no lo trasladaron rápido, por N factores, pero ya fue abordada esta parte, ¿no? Ahora, dice aquí, a diferencia de otros riesgos, la electricidad no puede verse, oírse ni olerse, por lo que el peligro puede pasar desapercibido hasta que ocurre el accidente. Es muy importante, ¿no? Tener en cuenta cada uno de estos puntos, debido pues a que nos lleva a una enseñanza, ¿no? Una enseñanza importante, a una enseñanza que hay que tener muy en cuenta para poder tener un trabajo completamente adecuado, ¿no? Esa es la idea, la intención de poder llegar a desarrollar, ¿no? Bien, beneficios de trabajar de forma segura. Dice aquí, aplicar medidas de seguridad eléctrica permite proteger la vida y la salud de los trabajadores, ya lo hemos mencionado. Cumplir la legislación de seguridad y salud en el trabajo. Ahora todo el mundo habla de esto, ¿no? Todo el mundo habla de seguridad y salud en el trabajo. Y si las cosas no hacen bien, pues va a incurrir en penalidades, en situaciones no apremiantes o situaciones que nos van a desgastar
y lo que nosotros tenemos es que muchas veces correr para poder evitar algún contratiempo, ¿no? Bueno, pero así pasa, pues, ¿no? Bien, tenemos que también reducir accidentes e incidentes y para reducir los accidentes e incidentes tenemos que estar conscientes, tenemos que ser capaces de lo que podría ocurrir, ¿no? Entonces, la preparación, la planificación son pilares fundamentales para poder reducir accidentes e incidentes. Recordémonos siempre, por favor. Un objetivo que puede tener la empresa es incrementar la productividad, ¿no? Eso es muy, muy importante, incrementar la productividad. Entonces, eh, enfoquémonos siempre en ello para poder tomar bastante, tomar bastante responsabilidad en el desarrollo de este curso, ¿no? Bien, aquí también tenemos lo que es evitar daños en instalaciones y equipos, ya lo hemos mencionado. Disminuir costos por accidentes. Claro que sí, no todo accidente tiene un costo de tiempo, de insumos, de muchas cosas, ¿no? Y es así lo que ha venido aconteciendo al momento. Bien, ahora vamos a hablar sobre los principios básicos de la seguridad eléctrica. Bien, los principios básicos de la seguridad eléctrica, ¿no? Todo trabajador debe recordar cuatro principios fundamentales, ¿no? Primero, desenergizar siempre que sea posible. Trabajar sin tensión reduce significativo el riesgo de electrocución. Aquí es muy claro, ¿no? Desenergizar siempre que sea posible. Entonces, trabajar en frío, como se le dice, o trabajar sin tensión, sin energía, es lo recomendable, ¿no? Nosotros deberíamos llegar a ese punto para poder no tener ningún tipo de complicación o situación que nos ponga eh, expuestos a algún tipo de incidente o accidente, ¿no? Eso sí hay que tener bastante claro, ¿no? Verificar la ausencia de tensión, muchas de las veces va a quedarse energía residual, ¿no? Energía en el... y esa energía hay que ver, hay que realizar una medición como parte del procedimiento para poder darle continuidad al trabajo, ¿no? Eso sí es muy importante. Dice, nunca se debe asumir que el circuito está desenergizado. Siempre debe verificarse con el equipo de medición adecuado. Sí, justo lo que habíamos comentado, ¿no? Verificar la ausencia de tensión. Nunca se debe asumir que un circuito está desenergizado. Siempre debe verificarse con un equipo de medición adecuado, ¿no? Eso es lo esperado, ¿no? Ahora tenemos el tercer principio fundamental que es bloquear y etiquetar, que dice que impide que otra persona energice accidentalmente el circuito durante el trabajo, ¿no? Esto es de suma importancia, puesto que va a neutralizar el funcionamiento eh, de los interruptores o del circuito y solamente personal que esté involucrado y debidamente capacitado y autorizado será quien realice el desbloqueo una vez que ya se haya terminado la modificación, el cambio, el mantenimiento, la inspección, lo que fuera en el tablero, ¿no? Aquí hay un aspecto bastante importante que muchos de ustedes no lo cumplen y es lamentable puesto que nosotros mismos debemos cuidarnos, ¿no? Nosotros no debemos dejar al vacío nada que nos pueda de repente causar una lesión. Bien, entonces aquí vamos a hablar sobre el uso de los EPPs, por ejemplo, ¿no? El equipo de protección personal constituye la última barrera frente al riesgo eléctrico, ¿no?
es la última barrera frente al riesgo eléctrico. Entonces, eh, recordar estos cuatro puntos que es desenergizar, verificación si hay ausencia de tensión, el bloqueo y como como parte final, utilizar los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, con ello nosotros ya tenemos una idea un poco más clara de lo que puede ser nuestro día a día, ¿no? Importante con ello. Bien, habíamos hablado en los objetivos sobre lo que son los accidentes laborales, ¿no? Y aquí dice, los accidentes eléctricos representan un porcentaje menor del total de accidentes laborales. Sin embargo, presentan una de las tasas más altas de mortalidad debido a la gravedad de las lesiones. Dice, principales causas, ¿no? Contacto directo con partes energizadas, ¿no? Muchas de las veces no medimos, terminamos topándonos en algunos casos, vamos a sentir un ligero hormigueo y en otros pues va a ser violento, ¿no? Eso sí hay que tener muy en cuenta. Contacto indirecto por fallas de aislamiento. Bueno, esto se da siempre, es algo cotidiano, ¿no? Que alguien se olvidó de repente cerrar un circuito o de realizar un empalme. Entonces, vamos a tener ya ahí un contacto, pues, ¿no? Que va a generar fallas y obviamente la idea es no mitigar esta condición, ¿no? El mantenimiento con equipos energizados. Bueno, aquí hay una disyuntiva, una controversia, porque lo ideal es siempre trabajar sin energía. Sin embargo, hay equipos que operan 24 horas, ¿no? Y los 365 días del año. Entonces es como que difícil realizar una paralización de una planta, de un espacio de trabajo, de un almacén, ¿no? Debido a este tipo de situaciones. Hay que tener bastante claro, ¿no? Mantenimiento con equipos energizados. Justo lo acabamos de mencionar, ¿no? Uso de herramientas defectuosas. Sí, aquí una consulta. Entonces, toda herramienta en este aspecto debe ser una herramienta que esté en óptimas condiciones, por lo general. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, ¿no? No podemos eh, tentar a que nuestro equipo pueda entender toda esta parte, ¿no? Es indispensable. Eh, La falta de procedimientos de bloqueo y etiquetado, eso es bastante importante, ya lo habíamos hablado. Si nosotros no conocemos el procedimiento, entonces difícilmente vamos a poder desarrollar algo seguro, ¿no? No es la idea incumplir. Siempre debemos nosotros ser parte o partícipes activos del procedimiento, ¿no? Nosotros vemos directamente la parte de seguridad y necesitamos, pues, tener afinado esta parte, ¿no? El uso incorrecto de los equipos de protección personal, sí, si bien es cierto, se da eh, muchas de las veces. Sin embargo, hay que mejorar, ¿no? Esta capacitación, este curso, es justamente para llenar esos aspectos, ¿no? Y poder desarrollar o dar una continuidad a las actividades propias que tienen, ¿no? Bien, desconocimiento de los riesgos eléctricos. Ya nos pasó hace un par de semanas o 3 semanas, creo, con este que la sobreexposición y el desconocimiento de estos riesgos pues atraen a una situación de peligro inminente, ¿no? Y finalmente pues hubo ahí una persona lesionada, ¿no? El desconocimiento, ¿no? Siempre he dicho que todos debemos saber cuál es el procedimiento, ¿no? Todas las personas involucradas, desde el gerente hasta el último trabajador, ¿no? Eso sí, la comunicación tiene que ser efectiva, eficaz y debemos darnos un tiempo para conocer, pues, ¿no? Si bien es cierto, estamos en un curso, pero debemos por cuenta propia conocer un poco más con cuál nos podríamos desplazar y poder ser eficientes en el tiempo.
Las ocupaciones con mayor exposición incluyen electricistas, técnicos de mantenimiento, personal de construcción, operadores industriales, personal de servicios generales, contratistas y personal de comunicaciones, ¿no? Todo este, todo este equipo multidisciplinario son los que deben afrontar situaciones, ¿no? Entonces, pero ellos por lo mismo están sobreexpuestos, pues, ¿no? Están sobreexpuestos al deterioro, no sé, de los equipos, a que alguien los pueda sustraer y pueda haber un inconveniente. Bien, teniendo claro quiénes son las personas involucradas, vamos a continuar. Bien, aquí vamos a hablar sobre las consecuencias de un accidente eléctrico, ¿no? Para el trabajador. Por ejemplo, si habláramos de electrocución para la empresa, diría, ok, paguemos y que nos eviten algún tipo de multa. O sea, eso, aunque parezca difícil, es algo de siempre, ¿no? Entonces, el tema de la electrocución es algo que no debe ocurrir. Si nosotros llevamos el paso a paso de las actividades, esto no puede ocurrir, ¿no? Salvo condiciones desfavorables de clima, por ejemplo, o en la situación donde nos encontremos, quizás ahí tengamos una variante en el tema de procedimiento, pero aquí eh, lo indica de esa forma. Nosotros tenemos que cumplir, en todo caso, cumplir siempre eh, cuáles son los estándares, ¿no? A los cuales nosotros debemos regirnos. Eh, Toda esta parte es bastante, bastante difícil, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El tema de quemaduras, ¿no? Ya hemos hablado sobre ellas, entonces la importancia de cuidarnos es mucho mayor en todo caso, ¿no? Generalmente las condiciones a veces abruptas de la energía pues generan amputaciones traumáticas, ¿no? De la persona, ¿no? Por ejemplo, podrían ser amputación de un dedo, de una extremidad, todo a consecuencia pues de la electrocución, ¿no? Eso por parte del trabajador y hacia la empresa. ¿Qué diríamos, no? Pues aquí, aquí ocurre que debe haber una investigación del accidente, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las lesiones neurológicas, que también se da, bueno, hay multas, ¿no? La discapacidad permanente, obviamente podemos decir que genera la contraparte, lo que es pérdidas económicas, ¿no? Si tenemos ya una persona que ha fallecido, pues obviamente vamos a estar marcados debido a que no, no se ha visto en pleno de repente cómo es que se va a ejecutar un trabajo y una persona pues por desconocimiento tiene el desenlace con, con una situación bastante difícil, ¿no? Y aquí tenemos una reflexión, por ejemplo, ¿no? Que indica lo siguiente, la mayoría de los accidentes eléctricos son prevenibles cuando se identifican los peligros. O se evalúan los riesgos y se aplican los controles adecuados. Hemos siempre visto esta parte, ¿no? Lo que atañe el tema de la reputación, ¿no? Ustedes pueden ser muy buenos, pero por ahí pasa algo, entonces ya sencillamente las cosas se tornan diferentes, ¿no? Bien, aquí vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía originada por el movimiento de electrones a través de un material conductor. Su utilización permite el funcionamiento de iluminación, equipos industriales, motores eléctricos, sistemas de comunicación, flaquitos, flaquitos decía son, ¿no?
los equipos ahora, ¿no? Entonces, son bastante versátiles, ¿no? Los equipos de comunicación hoy en día, ¿no? Eh, Equipos informáticos también son utilizados con esta fuente de energía, ¿no? Las herramientas eléctricas, todo tiene que ver con la energía, ¿no? Todo tiene que ver con la energía. El desplazamiento, la forma de calentamiento. Existen miles de ejemplos que podemos darle nosotros a esta connotación, ¿no? Pero aquí tenemos los ejemplos que nos van a permitir a nosotros poder identificar y ser conocedores de forma más precisa de algunas cosas, ¿no? Elementos básicos de un circuito eléctrico. Todo circuito necesita cuatro elementos, ¿no? Eh, la fuente de energía, los conductores, la carga y un dispositivo de protección. Sin alguno de estos elementos, el circuito no funciona correctamente, ¿no? Entonces, sí vamos a tener bastante en cuenta eh, el cumplimiento de estos elementos, ¿no? Porque con ello vamos a poder realizar, hacer los trabajos que se puedan presentar, ¿no? Bien, con respecto, por ejemplo, a los conceptos fundamentales, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de electrones que circula por un conductor o una unidad, y su unidad de medida es el amperio, ¿no? Corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por un conductor y su unidad de medida es el amperio, ¿no? Entonces, bien, ¿qué más tenemos? Podemos decir en todo caso aquí que hablaremos del voltaje, ¿no? Es la diferencia de potencia que impulsa el movimiento de la corriente eléctrica, ¿no? ¿Y cuál es su simbología? Es la B grande, ¿no? Entonces aquí, nuevamente para hacer un repaso, hablaremos pues de la corriente eléctrica, donde su nombre es A, y también veremos cómo es que el voltaje se pone dentro de nuestra fórmula, ¿no? Que hay que tener bastante en cuenta. También tenemos la resistencia, es la oposición que presenta un material al paso de la corriente. Como unidad hablamos el ohmio. ¿Qué es la potencia, no? Es la cantidad de energía consumida o generada, ¿no? ¿Cuál es su unidad de medida? Es el watt, ¿no? Es el watt. Entonces, debemos nosotros ser personas que podamos entender a forma muy segura y completa esta parte, o en realidad el curso, para poder vertir siempre ideas a la altura de las situaciones, ¿no? Entonces, eso hace que siempre sea el cuidado quien marque la pauta, no marque el paso, ¿no? Para poder tener, como siempre digo, evitar algún tipo de lesión. Los conductores. ¿Qué son los conductores, no? Aquí podemos decir que son elementos que permiten el paso de la corriente y tienen y son de cierto material, ¿no? No cualquier elemento va a poder, digamos, realizar una manipulación, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. En este caso, bueno, ya lo hemos visto, no es completamente claro, estos conductores son de material de cobre, aluminio y plata, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también sus llegadas, cómo es que cómo es que están posicionadas, por ejemplo, ¿no? Importantes, si están también, como se dice, rotuladas, ¿no? Eso es importante. Bien, los aislantes. Puede ser de goma, de plástico, de vidrio, cerámica, madera seca, cualquier sea. Sí, pues.
Bien, ahora tenemos aquí la parte de los aislantes, que dice que impiden el paso de la corriente, ¿no? Y puede ser de goma, de plástico, vidrio, vidrio cerámica, dice, y moderna y moderada seca, ¿no? Bien, son situaciones que debemos nosotros resolver porque cada uno de los elementos pues, es sumamente importante, ¿no? Entonces, si no hay, hay que ver la forma de conseguirlos. Bien, acá tenemos lo que es la corriente alterna, nos indica que es la corriente que combina constantemente de dirección, circula en dos direcciones, es la utilizada en viviendas e industrias. Entonces, eso es. Bien, eh, si hablamos como un punto adicional sobre la corriente alterna, podemos decir que esto es utilizada en viviendas e industrias y son conocidos a veces porque sus sistemas son monofásico, bifásico y trifásico. El- la corriente continua. ¿Qué es la corriente continua? Es el flujo constante de electrones en una sola dirección y podemos decir que la corriente circula siempre en el mismo resentimiento. Entonces, debemos anotar ahí que se suma, ¿no? Dice corriente continua. El flujo constante, como retroalimentando, de electrones en una sola dirección. La corriente circula siempre en el mismo sentido. Eh, ¿Qué tipo de baterías tenemos acá, no? Por ejemplo, baterías de alto tonelaje, por ejemplo, los que se desplazan hacia la zona de minas, pues, ¿no? Bien, hoy está en boga o en auge, pues, el tema de los paneles solares, ¿no? Estos equipos que obviamente se cargan en ese panel con la radiación solar pueden darnos una autonomía, pues, en lo que es iluminación, ¿no? En la parte eléctrica y puede reducir considerablemente, por ejemplo, el consumo, ¿no? Ya que no se está tomando de forma directa lo que se manifiesta, ¿no? Bien, aquí tenemos un esquema general de lo que hemos visto hasta el momento y es importante generar un repaso, ¿no? Con respecto a esta parte, debido a que este, nos va a permitir conocer, nos va a brindar la mejor visión y panorama para poder siempre buscar el desarrollo de un trabajo impecable, ¿no? Recordemos que siempre es muy importante conocer el procedimiento, ¿no? Conociendo el procedimiento, nosotros nos evitamos complicaciones y trabajamos de forma segura. Bien, en este caso podemos decir que la carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos eléctricos. Existen cargas positivas y negativas. Aquí podemos decir que la unidad de medida son los coulomb, ¿no? Y su simbología es la C, eh, que permite indicar que tiene cobre, ¿no? La corriente eléctrica, podemos decir que es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor por unidad de tiempo, ¿no? Unidad de medida, aquí es el amperio. En el anterior era el coulomb, C. La parte 3 dice, ¿no? Cantidad de energía consumida o generada. Unidad de medida, watt. Bien, hay situaciones, obviamente, que premian y hay que atender, ¿no? Respecto a condiciones.
Bien, repitamos entonces. La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica a través de un conductor por unidad de tiempo, utilizada de las medidas, damos un número, y podemos coordinar ciertas cosas, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta eh, estos pasos, ¿no? Bien, aquí tenemos la potencia eléctrica, que está representada por la parte P, y es la cantidad de energía consumida o generada, ¿no? Tenemos aquí unos dibujos o unos gráficos que sí, que van a representar pues aquello que nosotros tenemos como cotidianamente en uso en casas, ¿no? Y esto va a determinar un consumo, ¿bien? Y eso es lo que tenemos, ¿no? Ahora, la corriente alterna cambia constantemente de dirección, ¿no? Podemos decir también que en Perú la frecuencia es de 60 Hz, ¿no? De 60 Hz. Ahí como que este, el tema de la comprensión, ¿correcto? Bien, tenemos materiales aislantes, ¿no? Y aquí no solamente necesitamos que las herramientas estén ahí, bien, sino necesitamos generar una condición adecuada, ¿no? Ya hay que hacer una revisión final. ¿Por qué? Porque pueden observarnos o puede haber algún tipo de situación mal con los clientes, ¿no? Como aislantes, por ejemplo, tenemos en la goma, los plásticos, el vidrio y esas cosas. Sí, 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 así es. Eh, Bien, tenemos la corriente continua. En este caso, la corriente circula siempre en el mismo sentido. Aquí vemos algunas representaciones con respecto, pues, a esta parte, ¿no? Eh, Tenemos también los que son aislantes, que podemos decir que son la goma, una arandelé y cable, una cable recubierto, ¿no? Es lo que se tiene en esta parte, ¿no? Bien, tenemos el plástico que se puede colocar, obviamente, para ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta cómo es que vamos a desarrollar ciertas actividades con la finalidad, pues, de no equivocarnos, ¿no? Ya tenemos en claro cuáles son aquellos conceptos fundamentales que van a ser o van a estar siempre en constante mención y nosotros debemos entenderlos como propio, puesto que es lo del día a día que vamos a tener, ¿no? Entonces, si hoy, de alguna forma, inicio un trabajo, en realidad debo hacerme muchas de estas preguntas, ¿no? Por no decir todas, porque esa es la forma final de poder realizar una entrega, una entrega controlada, ¿no? Una entrega que no dificulte a ninguno de los colaboradores y tampoco a la empresa contratante, pues, ¿no? Entonces, sí hay que tener bastante cuidado en este aspecto para poder sobrellevar más que todo las condiciones que requiera cada trabajo. Ahora, es muy importante saber que ningún trabajo es igual al otro, ¿no? Las condiciones empiezan a cambiar notablemente al finalizar. Entonces, hay que sacarle bastante provecho a esta parte, bastante provecho para poder tener un cumplimiento eficiente, eficaz, ¿no? Verdadero, ¿no? Que nos permita también eh, tener una alternativa más en las condiciones de seguridad, ¿no? Siempre es bueno y oportuno. Ahora, ¿y qué tenemos que poner nosotros, ¿no? ¿Qué debemos poner? Bueno, nosotros debemos poner o debemos mantener de repente estas personas que por desconocimiento pueden sobreexponerse, ¿no? Entonces eso no es lo ideal, no es lo ideal. Bien, vamos a hacer un ligero corte para poder dar pase al segundo módulo y así poder continuar con este curso. Tiene que ver netamente con la parte eléctrica.